Conflictividad social en la carta natal de Argentina. En estas últimas semanas estuvimos viendo con el cambio de gobierno un aumento en la conflictividad social, un aumento en diferentes grupos sociales que representan a cierta parte de la sociedad que están en conflicto con el Estado, con el gobierno, con las medidas nuevas que está tomando el gobierno, claramente porque están en contra de ciertos intereses. A mí lo que me interesa es verlo desde la carta natal de Argentina y entender un poquito desde lo simbólico cómo esta conflictividad social va a seguir, sobre todo en el 2024, va a estar muy, muy activa. La carta natal de Argentina, esta es la carta natal de Argentina y por fuera lo que estoy mostrando es la carta natal progresada de Argentina. La carta natal es cuando un evento sucede, básicamente cuando uno nace, o bueno, en el caso de la nación argentina, lo que llamamos en astrología la carta mundana, es el momento en que se declaró la independencia, o sea, el 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán. Para esta carta natal, o sea, esta energía con la que algo nace, tiene una evolución. Están los tránsitos, que es el movimiento externo, pero las progresiones, el arco de dirección también, el arco solar, son de alguna manera evoluciones internas de la energía que nació en ese determinado momento. Todas las personas tenemos una determinada evolución, por eso muchas veces en determinados momentos de nuestra vida empezamos a madurar ciertas cosas de la energía natal que tenemos y quizá no nos identifiquemos tanto con la energía natal, por ejemplo, la del sol, es la más típica. A los 30 años de la vida de una persona, el sol progresado cambió de signo. Entonces, como que ya está en el signo siguiente o estuvo varios años durante el signo siguiente y hay una energía, una cualidad que empieza a cambiar con la identidad. Eso lo asociamos en la vida normal con la madurez, pero en la astrología lo podemos ver con la evolución de la carta natal progresada. En el caso de Argentina, lo que más me interesa es entender de alguna forma el Marte, que el Marte natal de Argentina está en Leo y está en la casa 11. Esto de alguna manera, al estar en Marte, ese Leo en Marte está en una posición en donde la energía de acción, la energía de fuerza, tiene como mucha identidad personal. El Marte en la carta natal de un país va a estar relacionado con todo lo marcial, justamente, o sea, con el ejército, con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas de seguridad, con el poder de lucha, con el poder de fuego de un país, con el poder de amenaza. Ese Marte, al estar en Leo, indica como una identidad muy, muy propia, muy personal, muy egoica, muchas veces. Y ciertamente hay en la tradición argentina cierto orgullo por las Fuerzas Armadas argentinas, ¿sí? Por las fuerzas, por esta idea muchas veces de estar en desventaja y en luchar. Ya desde chico en la escuela nos enseñaron cuando nos defendíamos de los ingleses, incluso previo al nacimiento de la Argentina, y esto podríamos como entenderlo también como una energía que ya estaba vibrando previamente a que la Argentina suceda como hecho, digamos, constituido. Ya había como cierta fuerza identitaria en la que uno luchaba contra el enemigo, ¿sí? Esta idea de tirar aceite desde los balcones, etcétera, y todas esas luchas que tuvo contra los ingleses durante el virreinato del Río de la Plata. Igualmente esto fue previo a la independencia de Argentina. Pero también lo podemos asociar a las Malvinas y a los héroes de Malvinas, como estar de alguna manera en cierta desventaja preparatoria, en cierta desventaja en cuanto a lo tecnológico y en cuanto a los aliados incluso que tenía la Argentina, pero cierto orgullo, ¿sí? Ese Marte en Leo de alguna manera exacerba el orgullo de lo que es la fuerza, la milicia. Pero también lo podemos asociar con cierto, por ejemplo, el general San Martín, ¿no? Y toda su obra libertadora. O sea, ¿no? Esto es como que ahí también hay orgullo y el Marte en Leo. Y ese Marte ahora está siendo interceptado, básicamente, está siendo un aspectado en conjunción por la luna progresada de Argentina. La luna progresada, la luna en una carta mundana es el pueblo.
y esta luna está haciendo esa conjunción a Marte. Y esto de alguna manera empieza a indicar cierta conflictividad entre el pueblo y las fuerzas de seguridad, las fuerzas de choque. ¿Sí? Recuerden, hay una frase que siempre la repite el presidente, que es el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿Sí? Esto es de la teoría weberiana, básicamente, Max Weber, que el Estado en sí es el que tiene la potestad de ejercer fuerza, obviamente legítima, sobre aquellas personas que estén cometiendo un ilícito. O sea, yo si ejerzo fuerza, o sea, hago un choque, un ataque sobre otra persona o sobre el Estado, eso es ilegítimo, es ilegal. Aunque lo haga, no importa, o sea, pero no es legal y el Estado tiene la potestad de reprimirme. Entonces acá hay un conflicto básicamente de intereses y de fuerzas que va a estar como muy, muy efervescente. Y esto va a durar todo el año que viene, todo el 2024, ya se está activando, o sea, porque la conjunción se está activando, va a ser mucho más activa hacia mayo del 2024. Ahí probablemente veamos como mucha más gente en la calle, el pueblo, de alguna manera más enojado. La luna representa el pueblo y el Marte representa esa fuerza, ese choque. ¿Sí? Vamos a ver qué va a pasar, o sea, no podemos determinar exactamente cómo van a ser los hechos, los eventos, pero sí podemos entender de que está habiendo una activación de esa fuerza de choque. Por otro lado, la Luna y el Sol progresado siguen haciendo una oposición. Esto es algo que ya está en la carta natal de Argentina. El Sol progresado hoy de Argentina, está en Acuario, lo cual indica cierta disrupción, ¿sí? Cierta necesidad el sol siempre representa a los gobernantes, al rey, tradicionalmente, al presidente, en el caso de una república presidencial, ¿sí? Como en la Argentina. En este caso, o sea, ese sol progresado en Acuario está indicando como cierta necesidad de romper con el pasado, con la tradición, o cierta necesidad de modernización, ¿sí? De empezar a ver como cierta vanguardismo. Y hay algo de ese sol que está siendo representado por Milei, que viene de alguna manera a disrumpir, a romper con todo. Pero sigue en oposición y está en una posición muy directa con la luna progresada en Leo. O sea, sigue habiendo tensiones, va a seguir habiendo muchas tensiones entre los gobernantes, entre quienes ejercen el poder y quienes lleven a cabo ese sol, y el pueblo, que es básicamente representado por la luna. Ahora, esa luna progresada que está en Leo puede llegar a indicarnos un pueblo que necesita ser reconocido, ¿sí? Un pueblo que necesita ser validado. O sea, la luna siempre nos habla de nuestras necesidades emocionales. Probablemente durante la época anterior, los últimos 10 años, ese pueblo fue de alguna manera validado en el sentido de que fue medio... em, me sale la palabra un poco en inglés, pero no me sale en castellano, como medio caprichoso de alguna manera, ¿sí? Porque spoiled, fue como medio como, eh, sí, medio caprichoso ese pueblo. O sea, y que estuvo acostumbrado, que estuvo cómodo, o sea, que estuvo cómodo con los subsidios, que estuvo cómodo con los planes, ¿sí? Gran parte de la población de Argentina vive de planes, probablemente tengan que hacer otra cosa porque solo con los planes no van a poder vivir, pero hay una gran ayuda social y muchas generaciones que no han visto a sus padres trabajar, irse a trabajar, o sea, niños que no han visto a sus padres levantarse en la mañana para ir a trabajar. Y esto de alguna manera habla de esa luna en Leo que necesita ser validado, que necesita ser mimado, ¿sí? Que necesita ser un poquito endiosado de alguna forma. Pero lo cierto es que la conflictividad va a seguir, la conflictividad social va a seguir. Hoy hay marchas, mañana va a seguir habiendo marchas. Y el Estado se está arrobando para sí el monopolio de la fuerza, ya lo advirtió, probablemente la ejerzca a esa fuerza, y se está activando desde el pueblo. Es la luna, es el lado emocional y también de alguna manera el lado más inconsciente de nuestra tradición que empieza como a activar y a reclamar,
¿sí? Y que empieza a salir a la calle. Ojalá que no pase nada grave, esa es la verdad. O sea, como que tenemos que procurar y desear, por lo menos, o sea, que no pase nada grave. Muchas veces las cosas no dependen de nosotros, pero bueno, desde la astrología lo podemos interpretar, podemos hacer esa interpretación simbólica de lo que sucede y entender de que si la conflictividad va a seguir, vamos a ver cómo evolucionan los sucesos. Hasta el próximo video.